Estamos de regreso y vamos a platicar. Este tema es importante, el tema de la reforma electoral y su impacto en los estados de la República. En Guanajuato nos interesa mucho el tema. Invitamos para ello al presidente y al consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al abogado Jesús Vadillo Lara. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Aroldo, muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que no nos veíamos y la última vez que platicamos ni nos imaginábamos lo que iba a pasar, ¿no? Exacto, sí, bueno, ya había ciertos visos de que se podía producir esta reforma, pero no en los términos en los que se dio al final de cuentas. Tenemos en síntesis que los acuerdos políticos, esta serie de reformas que se impulsó el año pasado en las cámaras, en el Congreso de la Unión, pues dieron el resultado de una reforma política, entre otras cosas, donde hubo muchos intercambios entre los partidos. Había una reforma energética, había una reforma fiscal, etcétera. Y en el tema electoral particularmente se vive lo que a mi juicio, y es una cuestión que yo digo, no tú ya me dirás qué piensas, un retroceso en el ánimo federalista de la organización electoral. Se le vuelve a dar una gran preeminencia a autoridades federales en comicios locales y pues estamos a la espera de que las leyes reglamentarias nos digan el camino cómo eso va a ocurrir. ¿Es correcto? Sí, efectivamente. Yo lo dije antes de que se aprobara la reforma constitucional en los términos en los que originalmente estaba planteada, de hacer una concentración casi radical de la función electoral. En esos términos, por supuesto que hubo un pronunciamiento incluso de todos los presidentes de los institutos electorales en el sentido de que eso era un atentado al federalismo. Vino a paliarse un poco esa situación con la sensibilidad que tuvieron en un momento los diputados y también los senadores para no desaparecer los organismos electorales, porque esa era la propuesta. La primera idea era un gran instituto nacional. Un gran organismo sin organismos locales, que nosotros consideramos un verdadero atentado al federalismo. Y por eso digo que vino a modificarse esta percepción, por lo menos así de radical, para dejar sí un gran organismo con funciones muy importantes, pero también dejar a los organismos locales. Esa posición pues también ha sido sumamente criticada por muchos analistas, por muchos expertos en la cuestión electoral. Y bueno, pues ahora estamos esperando la reforma a las leyes secundarias para que se puedan allí remediar algunos males que se perciben desde ahora en la reforma constitucional. En la reforma constitucional, los organismos electorales estatales quedarían en calidad de auxiliares de cualquier manera del organismo nacional, que es el que lleva a cabo o el que tiene la responsabilidad ahora de elecciones locales también. Esa es una de las cosas que se tienen que definir, porque es como la percepción de la gente, ¿no? De que ahora ya no para qué van a servir los organismos locales si va a haber un gran organismo nacional. Yo creo que no, la misma Constitución les mantiene su autonomía, les mantiene sus funciones de organizar las elecciones desde el punto de vista local, pero sí los priva de funciones que antes tenía, que eran sumamente importantes, ¿no? Una de ellas, pues, la cuestión de la capacitación electoral, que digamos es el punto neurálgico en una elección. Una buena o mala capacitación da como resultado un buen proceso o un mal proceso electoral. Entonces, esa es una de las grandes funciones que ahora va a tener el organismo nacional. La organización en sí, el establecimiento de las mesas de casilla, del cómputo, también se lo llevan. También se llevan el servicio profesional electoral, se llevan la fiscalización y se llevan, bueno, pues otros aspectos importantes, ¿no? Claro, también la posibilidad de tomar el lugar de los organismos electorales y a juicio de por lo menos 8 de los consejeros del órgano nacional de intervenir estiman que haya que asumir una elección local por alguna de las causas graves que seguramente se definirán en la ley secundaria. Y además está el mandato de que los organismos desaparezcan y se vuelvan a reconfigurar. No tanto así. Está el mandato en la Constitución y en los transitorios de que se nombre y remueva a los consejeros del Consejo General, que es, digamos, su órgano de dirección máximo. Los institutos van a permanecer como tales, pero los órganos máximos se van a modificar. ¿Por qué? Porque ahora es una facultad de ese Instituto Nacional nombrar y remover a los consejeros de todos los institutos electorales del país, de manera tal que ahí estamos esperando también a ver en qué términos viene la ley secundaria, para ver si los que están ahora continúan
por lo menos no se prohíbe la posibilidad de ratificaciones, pero hay una incertidumbre en este momento. Yo por lo menos como lo veo, soy abogado y eso me permite hacer una interpretación de la propia Constitución, creo que el artículo transitorio establece que el Instituto Nacional nombrará a los consejeros. Los actuales van a permanecer mientras no se haga la designación de los nuevos. Pero esa misma disposición dice que la designación de los nuevos consejeros deberá hacerse antes de que empiece el proceso electoral que viene. De manera tal que, como yo lo veo, es que los consejeros actuales de los órganos del país deberán irse para que se nombre a consejeros. El proceso electoral 2015 inicia aproximadamente. En los términos actuales inicia en enero para Guanajuato, pero tú sabes que también la reforma… Enero de 2015. En enero de 2015. Pero iniciabas actividades preparatorias desde Por supuesto, octubre o noviembre. Desde octubre se inicia la preparación del proceso, como la búsqueda de los locales para instalar consejos, la selección de los consejeros, etc. O sea, hay varias actividades que se hacen antes. Aquí el asunto no está tanto en eso, sino que la propia Constitución establece esa organización de la elección con la tendencia que sea en una fecha única. Y esto significa que cabe la posibilidad, no digo que así necesariamente tenga que ser, que cabe la posibilidad de que el proceso electoral ahora se uniforme en su inicio. Es decir, que como se inicia en octubre a nivel federal, así se inicie también en todos los estados de la República. De manera tal que se va a reducir 3 meses para los estados que las empiezan en enero. Además, y también un mes adicional, porque ahora también la Constitución prevé que se debe hacer el primer domingo de junio. Entonces, la elección es en junio, exactamente un mes antes. ¿Cómo están viendo ustedes el asunto logístico, Jesús? ¿Les preocupa? Ustedes, pues, de momento siguen a cargo del Instituto Electoral, saben cuáles son los tiempos, saben cuáles son las circunstancias que se viven. ¿Cuándo tendrían que estarse tomando las decisiones para que no se corra ningún riesgo con el proceso del año que entra? O sea, ¿cuándo debería estar en cargo un nuevo consejo? Pues yo creo que por lo menos a la mitad del año, a la mitad del año. Yo creo que eso lo deben tomar con mucha responsabilidad, como creo que lo están haciendo. Yo sé que ya se aprobaron las reformas constitucionales en todos los estados necesarios. Fue más lento que la energética que salió en un fin de semana. Sí, ¿no? Acá se tardaron casi 3 semanas. Sí, se tardaron un poco, pero digamos que también fue rápido en comparación con otro tipo de reformas, ¿no? Y como ya está aprobado en el número de estados que se requieren para aprobar la reforma constitucional, yo creo que será cuestión de días que se apruebe la constitucional. Estamos en el límite, se mencionaba que hoy o mañana ya están prácticamente los 17 estados y creo que nada más está pendiente entonces pues que siga avanzando en el resto de los estados y ya si hubiera prisa ya estarían en condiciones de promulgarla. Aquí la cuestión es ¿cuándo terminan las reformas de esas leyes secundarias? Y en este caso disponen hasta el 30 de abril, hasta el 30 de abril para hacerlo. Te voy a decir, para que la gente también no lo entienda, esta aprobación de la reforma constitucional lo que desata es un proceso de elaboración de leyes que le llaman generales, así ¿no? es. O secundarias en otro aspecto. Sí. Es la parte que falta. Sí, y esa es la parte que trae los detalles. La fina. La parte fina, donde se requiere ¿Ustedes mucho han sido trabajo. Convocados a aportar ideas, a debatir, por ejemplo, en el Congreso de la Unión? No, por lo menos son los que tienen la experiencia. Es una de las peticiones que algunos de los presidentes de los institutos pretenden hacer al Congreso, pero yo creo que pues debiéramos dejar al Congreso que tome sus medidas, que haga sus análisis y que determine si hay lugar o no a invitar a los consejeros. ¿Por qué digo esto? Porque yo advertí que había mucha desconfianza en los organismos electorales. Yo creo que Guanajuato no era el caso, pero es una situación nacional, ¿no? Como si no se hubiera hecho bien el trabajo, así lo advertí. Entonces, bueno, pues tampoco no se trata de estar rogando que nos inviten a participar en un proceso que a lo mejor no quieren que participemos. Dime una cosa, Jesús, ¿se pierde experiencia, se pierde un capital humano importante si se desecha el trabajo de la gente que, y no me refiero solo a nivel de consejeros, sino a nivel de funcionarios de los diferentes pasos del proceso, si se les deja de lado en la organización de las elecciones? Sí, yo creo que sí se pierde una buena parte de esa experiencia y permíteme decirlo, yo creo que no tanto por los consejeros, ¿no? Porque al fin de cuentas la parte más importante de los institutos es la gente que forma el servicio profesional electoral, que es gente que tiene muchos años trabajando en una función de esa naturaleza
y que ha acumulado en el transcurso de esos años muchísima experiencia en esa función. Como quiera, los consejeros, bueno, pues se suplen unos y otros y puede haber gente que llegue y ejerce esa función, pero la base de la organización de los procesos es la que, desde mi punto de vista, pues debiera de conservarse o debieran tomarse medidas para conservar a aquellos que tienen las mejores prendas, que tienen la experiencia y que pueden sacar un proceso electoral pues a veces con retos muy importantes, ¿no? Aquí paso a la otra parte del diálogo que quiero tener contigo. El IEG cumplió 19 años recientemente. Su primera elección fue en 1995, una elección además complicada que sacó con mucha solvencia, y de ahí a la fecha yo no recuerdo problemas graves en la organización de las elecciones en Guanajuato. ¿Qué rescatas tú? Que además has estado en el instituto en diversas áreas, no únicamente como consejero, lo conoces bien. ¿Qué rescatas de esa historia de 19 años? ¿Cuál ha sido el aporte que le trajo a Guanajuato este organismo ciudadanizado? Pues hay muchos, pero yo creo que la estabilidad en el ejercicio de la función electoral y, por supuesto, también la tranquilidad de que después de elegir a los poderes públicos no tenemos conflictos. Yo creo que un organismo de esta naturaleza, como se ha comportado, con sus altas y bajas como las tienen todas las instituciones, ha tenido un trabajo bastante satisfactorio y creo que hemos vivido 4 elecciones de gobernador. La gente ha confiado en el trabajo del instituto local. Yo por eso decía que Guanajuato para mí no es el problema, ¿no? O sea, a nosotros no se nos pueden hacer señalamientos que se hicieron de una manera muy contundente a varios. Se hablaba de que los gobernadores le metían mano a los organismos electorales. Que le metían mano, que tenían un dominio completo, que tomaban decisiones, etcétera. Y yo creo que nosotros hemos transitado a través de todos estos procesos por vías sí difíciles, pero bien. O sea, hemos hecho un buen trabajo, me refiero a la institución, ¿no? Desde su creación hasta la última elección. No ha habido realmente señalamientos importantes, no ha habido conflictos postelectorales. Las decisiones que se han asumido han sido combatidas en su tiempo ante los tribunales y las decisiones han sido respetadas por ellos. De hecho, tratándose de elecciones de gobernador, no ha habido ni siquiera impugnaciones en las últimas elecciones de gobernador, de manera tal que el saldo para nosotros resulta muy positivo. ¿Y con qué te quedarías como los retos trazados para los años siguientes, después de estos 19, y que ya no les va a tocar, pues en todo caso, al IEG tal como lo hemos conocido hasta ahora? O sea, ¿qué le faltó al instituto en este tiempo para... Digo, siempre hay áreas de oportunidad, lo entiendo, puede ser una pregunta complicada, pero ¿qué había en el corto plazo para mejorar? Había cosas muy importantes como la fórmula para los diputados. Como las candidaturas independientes, perfeccionar una fórmula que realmente, bueno, pues se acercaba en buena medida a la representación proporcional pura. Había, digamos, materia para crear algunas otras cosas, ¿verdad? Para innovar en materia de educación. La distritación en Guanajuato fue un proyecto que se preparó. Nosotros trabajamos durante todo el año pasado para tener una redistritación, digamos, lo más cercana a lo que aritméticamente es lo adecuado, que cada diputado tenga la representación muy parecida en cada distrito. Y bueno, los trabajos se quedaron ahí. Ahora la redistritación es una de las funciones que va a asumir el organismo nacional, y esos insumos, pues yo espero que algún día se utilicen, pero quedaron muchas cosas en el tintero. Hicimos mucho trabajo de escritorio, digamos, de gabinete en este año que no fue electoral, el año pasado. Por ejemplo, las propuestas de reforma. Nosotros hicimos una propuesta de reforma integral al Código Electoral Local y a la Ley de Participación Ciudadana, y ese, bueno, pues ya está incluso en manos del Congreso, por si se necesita hacer una reforma en ese sentido. Son de los pocos institutos que han llevado a cabo un plebiscito en el país. No sé cómo estés ahí. Somos de los pocos, y una experiencia, digamos, satisfactoria, porque fue un buen plebiscito, aunque el resultado no fue vinculatorio, pero sin haber vivido esa experiencia, todo el mundo quedó conforme con su organización. Claro que era un mostró que la ley es como demasiado exigente para la vinculación. Sí, claro, digamos, también dejó ver algunas cuestiones que era necesario reformar, y gracias a esa experiencia,
fue que nosotros detectamos algunas cosas que podían perfeccionarse en la Ley de Participación Ciudadana. De manera tal que pues, el instituto sí ha vivido de varias cosas, ¿no? Tú recordarás, vivimos incluso una elección extraordinaria en Coronel en el 2001. De manera tal que pues no nos quedamos con las ganas. En particular, a mí me tocaron todos esos eventos, desde las elecciones intermedias, un plebiscito, la misma elección extraordinaria y todas las elecciones, ¿no? Desde ayuntamientos hasta gobernador. Mencionaste ahorita las leyes, el Código Estatal. ¿Se derogan? ¿La reforma marca que se deroguen las leyes locales? No dice nada. Yo creo que no, porque como el organismo sigue llevando a cabo ciertas funciones, tendrá que regirse por una normatividad local. Eso implicaría un respeto también al ejercicio de los poderes públicos en el Estado. Y simplemente, claro, hay que empatar, hay que hacer concordar las disposiciones constitucionales, las leyes federales que en su caso se emitan, con las leyes locales. Va a ser un trabajo muy arduo. Los congresos, tanto el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, como la Cámara de Diputados local, van a tener en este año muchísimo trabajo. Y el asunto es pues que la elección ya la tienen encima, o sea que se tiene que hacer rápido. Te preguntaría finalmente, ¿cuál es el ánimo en el Consejo después de conocerse estas decisiones? Tanto los consejeros ciudadanos como los partidos políticos que también lo integran, los representantes. Yo veo un buen ánimo, ¿eh? Nosotros ya lo habíamos previsto desde hacía mucho tiempo, no es una sorpresa, conocíamos el contenido del pacto, había un compromiso muy claro ahí, sabíamos que eso podía llegar a ocurrir, también conocíamos la existencia de la insistencia de algunos partidos en la necesidad de una reforma electoral y política, de manera tal que no era sorpresivo. La cuestión era aquí cuál era el alcance de la reforma, hasta dónde iban a llegar. Y los consejeros lo han tomado con mucha tranquilidad. Más bien ahorita estamos en la incertidumbre de ver cómo dejamos el organismo, si es que así es, si es que las leyes secundarias así lo disponen, cómo lo dejamos y cómo lo dejamos bien. Por lo menos desde mi punto de vista ha sido mi insistencia a conocer los detalles para dejar un organismo bien, para que las personas que lleguen no tengan pretexto de poder sacar adelante un buen proceso electoral. Van a tener muchas dificultades derivadas de que va a haber una normatividad nueva y siempre que hay normas nuevas que no hemos puesto en práctica, pues los defectos les surgen a la hora que la prueba del ácido de la realidad. Definitivamente. A la hora que llega a la realidad vemos dónde nos equivocamos. Pero por lo menos desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista funcional, nuestra pretensión es dejar a ese organismo bien para que sea quien sea que llegue, lo tome bien y pueda hacer un buen trabajo. Hasta ahorita, incluso desde el punto de vista administrativo, las revisiones que hemos tenido del órgano de fiscalización superior, las últimas no han tenido ni siquiera observaciones de este tipo. Tú recordarás que en algún tiempo fuimos clientes de los medios muy señalados. Muy señalados por eso. Entonces el reto cuando nosotros llegamos fue, bueno, vamos a depurar estas cosas para que no haya señalamientos en ningún tipo de eso, ¿no? O sea, es dinero público y el órgano muy cuidadoso con eso. El órgano que lleva a cabo, que tiene esta responsabilidad de las elecciones, pues debe ser impoluto, es algo que da certezas, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, el esfuerzo es entregar un organismo bien para que pueda llevar a cabo su función de manera correcta, de manera adecuada, con independencia de la dificultad o la facilidad con la que se vayan a hacer las reformas a las leyes secundarias. Yo estoy seguro de que no va a ser un trabajo sencillo de los diputados. Me ha tocado estar en algunos de estos procesos de reforma y es muy complejo. Entonces, no va a ser sencillo para ellos. Y también me ha tocado poner en marcha leyes nuevas y también sé que no va a ser sencillo. Y quizás lo más complicado es que ahora van a legislar para todo el país. Antes cada quien legislaba para su realidad local. Así es. Y esto puede ser muy complejo. Sí, definitivamente va a ser difícil, pero pues ya nos echamos ese compromiso entre todos los ciudadanos y ahora hay que sacarlo, ¿no? En algún momento dado nosotros, yo en particular, a ese modelo sí me oponía, pero ya teniéndolo en la Constitución, aprobado por los estados, lo que queda, bueno, pues es apoyar y en la medida de lo posible evitar cualquier error en la confección de las leyes secundarias, porque a nadie beneficia que haya leyes eficientes, ¿no? Jesús, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y bueno, yo creo que en los próximos meses regresaremos, sobre todo después de que se aprueben las leyes secundarias, ¿no? Por supuesto que sí. Ya que tengamos más certezas al respecto del camino que se va a seguir. Por supuesto, muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti.
es el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, este instituto que va a ser modificado, transformada su vida radicalmente por la nueva reforma federal. Magistrado Jesús Vadillo Lara, que le agradecemos su presencia aquí en Revista de la UNA. Hacemos una pausa.